Hola, buenas noches. Los invito a compartir un nuevo tema a todos y los invito a que busquen en sus Biblias en el capítulo 8 los versículos que van del 9 al 17, que dice así en el libro de Hechos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El tema que quiero compartir en esta noche es: Iglesia obediente es reflejo de Cristo. En el mensaje anterior vimos cómo los que fueron expulsados de Jerusalén comenzaron a expandir el mensaje de Cristo a Samaria y a distintos lugares cercanos, en primer lugar, allí a Jerusalén. ¿Se acuerdan que los únicos que no fueron expulsados fueron los discípulos, pero los seguidores tuvieron que salir de Jerusalén? Tanto Samaria como otros países vecinos les parecían muy lejanos a los habitantes de Jerusalén. Por eso los samaritanos, para los judíos, eran considerados como ¿qué? Como extranjeros, como personas lejanas de su propio país, de su propio lugar de origen. Como ya sabemos, no querían tener ningún tipo de relación con ellos. Y si seguimos leyendo en el capítulo 8 de Hechos que recién leímos, veremos que después que Felipe fue lleno del Espíritu Santo, fue a Samaria a predicar. Y más adelante podemos ver que Pedro fue enviado a Cesarea a predicarle a una persona, y aunque él no quería ir, Dios le mostró que debía dar testimonio tanto a los judíos como a los gentiles. En el Antiguo Testamento vemos muchos relatos, pero vemos, por ejemplo, en uno que el profeta Jonás era muy orgulloso y también muy egoísta. Y el Señor, Dios, en un momento lo manda a Jonás a predicar a la ciudad de Nínive. Esta ciudad estaba ubicada en el país de Asiria. Y Jonás no quería ir, porque para él ellos eran extranjeros y no le interesaban a ninguno de ellos la gente que era de Nínive, de Asiria. Por lo cual dice que él no quería ir, y hablemos, como dije recién, que él era orgulloso y egoísta. Como él no quería ir porque consideraba a la gente de ese lugar que eran extranjeros, y como dije recién no le interesaba, se subió a un barco con un rumbo contrario a lo que le había pedido Dios, de donde él debía realmente ir. Dios, cuando él sube a ese barco, manda una gran tormenta, y el barco,
cuando se está por comenzar a hundir, ahí Jonás le dice al capitán del barco que él lo había desobedecido a Dios, que él en vez de tomar el barco que correspondía con la otra dirección, tomó ese y se fue al lugar contrario. Entonces le dijo al capitán: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, el mar se va a calmar. Hicieron eso, lo echaron al mar, y cuando le echaron a Jonás al mar, el mar dice que se calmó. Pero cuando a él lo echan al mar, el mar se calma, Dios lo rescata. ¿Lo rescata de qué manera? Manda un gran pez que se traga a Jonás, y él, estando dentro del vientre del gran pez que lo traga, dice que se arrepiente de lo que había hecho, se arrepiente de ser tan orgulloso y de deshonrar a Dios tomando el camino contrario a donde Dios lo había mandado, se arrepiente allí en ese momento y ora pidiéndole perdón a Dios. Cuando él ora, arrepintiéndose, el pez dice que lo vomita nuevamente a Jonás. Y pasado ese momento, a partir de ahí es que Jonás se prepara para aprender a obedecer al Señor. Tuvo que pasar por esa circunstancia tan traumática, porque su desobediencia lo llevó a esa experiencia traumática, para darse cuenta que él tenía que aprender a obedecer a aquel que lo había mandado y lo había mandado a otro lugar. ¿A qué lugar? Al lugar donde él no quería ir porque consideraba que los demás eran extranjeros y que no merecían recibir el mensaje. ¿Y qué dice la palabra de Dios que pasó? Él va a Nínive, predica la palabra de Dios y dice que muchas personas se arrepintieron en esa ciudad. Vemos un claro ejemplo donde Dios salva por medio de la obediencia luego de Jonás a una ciudad. ¿Qué le enseñó Dios a Jonás en ese momento? Le enseñó a obedecer y le enseñó que si él obedece, Dios donde nos manda es porque Dios ama a todos, no a algunos sí y a otros no. Dios nos ama a todos por igual. Como tuvo misericordia con ellos, sigue siendo Dios en este tiempo misericordioso con todos nosotros. Pero para que Dios siga manteniendo como lo sigue haciendo esa misericordia por tu vida y la mía, es esencial aprender a escucharlo, a aceptar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué nos pide a cambio de eso? Nos pide que seamos obedientes y que también prediquemos, que extendamos el mensaje. Dios, como dije recién, no favorece a unos y menosprecia a otros. Él no perdona a algunos y a otros no los perdona. Perdona a todo aquel que le busca a Dios de todo corazón. Pensemos cómo podemos ser entonces imagen de una verdadera comunidad cristiana en este tiempo en el cual nos toca vivir a cada uno de nosotros. Primero, siendo fervientes y consecuentes en la oración. Siendo fervientes y consecuentes en la oración. Fervientes significa que cuando oramos, cuando hablamos con Dios, tenemos que hacerlo desde lo más profundo de nuestro ser, buscando tener con Él una relación verdadera como de un buen padre con sus hijos, que intenta tener una relación donde Él intenta cuidar tu vida y cuidar la mía como todo padre bondadoso. Y esa oración tiene que salir desde lo profundo de cada uno de nuestra vida. Por eso dice que debe ser ferviente. Y debemos ser consecuentes. No que oramos
cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas no, que oramos por determinadas personas y por otras no, que oramos cuando tenemos alguna preocupación y cuando va todo bien no. Debemos ser fervientes y consecuentes en nuestra vida de oración, la cual no debe quedar solamente en decirle a una persona que vamos a orar por ella y nos olvidamos, oramos en el momento y luego no lo hacemos más, sino que tenemos que ser fervientes, consecuentes con esa oración y mantenerla en el tiempo hasta que veamos la respuesta concreta de Dios a lo que estamos pidiéndole, en este caso, si puede ser por una persona que estamos orando por alguna situación en especial o lo que Dios nos muestre en el momento que debemos orar por algún tema en especial. Lo segundo es que debemos ser dadivosos con lo que tenemos, sin acotar nuestra mano para servir a los demás, sea desde lo material, que hemos sido bendecidos desde lo material que Dios nos regala en el día a día, como de aquello que Dios nos esté pidiendo en servir a los demás. A veces no pasa por lo material y muchas veces sí, pero si es alguien que está caído, alguien que está abatido, alguien que ha perdido el trabajo, alguien que está pasando por problemas sentimentales, alguien que tiene problemas en su familia, bueno, distintas circunstancias. Debemos ser dadivosos desde nuestro interior, o sea, ofrecernos con todo lo que somos y no acotando lo que vamos a dar de lo que Dios nos está pidiendo. Fervientes y consecuentes en la oración y dadivoso con todo lo que tenemos para servir a los demás. Puede ser que debemos escuchar a alguien que está herido espiritual o anímicamente. Puede ser que tengamos que acompañar a algún enfermo, tanto acompañándolo o cuidándolo en algún momento. Puede ser que en este tiempo de tantas migraciones, de personas que tienen que dejar sus hogares, sus ciudades, sus países para irse a otros lugares en búsqueda de tranquilidad, de trabajo, de lo que sea, hay tanta migración, tantos compañeros a veces de estudio, de trabajo, que se nos presentan que vienen de otros países y que vienen anímicamente mal porque han tenido que dejarlo todo y precisan nuestra mirada de atención, precisan nuestro oído para escucharlo y a veces precisan nuestra ayuda concreta y nosotros muchas veces miramos a otro lado, escuchamos a otras cosas y no hacemos ninguna ayuda concreta en medio de la necesidad de cada uno de ellos. Otra de las cosas puede ser que debamos compartir alimentos con quienes pasan hambre o quienes se quedaron, por ejemplo, sin trabajo. Podemos ver una gama de cosas donde Dios nos puede llamar a que seamos concretos, tanto en nuestra vida de oración como en nuestra vida de servicio, para que seamos entonces una verdadera comunidad, una iglesia que realmente es obediente primero y refleja a Jesucristo. Entonces permitámosle a Dios desarrollar y cumplir su plan que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue un gran misionero, saliendo desde Jerusalén a la provincia de Judea, a la provincia de Samaria y hasta lo último del mundo conocido en ese tiempo, dice la palabra de Dios. En su primer viaje, por ejemplo, Pablo llegó hasta el Asia Menor, cerca de su tierra Palestina. Y en el segundo viaje y en el tercero llegó a Grecia hasta Roma y no se sabe con certeza si también no llegó a España. Él realmente cumplió con el mandato de Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como ya dije, los cristianos, los hijos de Dios, no tenemos un límite para llevar la palabra de Dios, que puede empezar desde nuestro propio entorno personal hasta donde Dios nos lleve a llevar ese mensaje y esa palabra, que implica predicar a Cristo y que implica ponerle el cuerpo a esa predicación
en medio de la persona que está recibiendo el mensaje. Quiero que terminar en esta noche con lo siguiente. No tenemos un límite para poder llevar la palabra desde donde comencemos, desde nuestro propio entorno, a donde Dios nos lleve a ministrarlo, pero no importa qué tan inteligente o cuánto conocimiento tengamos. ¿Se acuerdan de Moisés cuando le dijo Dios que tenía que ser el que iba a guiar a su pueblo para ser liberado? Y Moisés le dijo, pero yo soy tartamudo, no puedo dar el mensaje. Las palabras te las voy a dar yo, le dijo Moisés. Y Dios nos usa, pero no con el mal hábito que tenemos de lo que significa muchas veces la palabra usarnos. Porque no es usar a una persona como muchas veces en el mundo actual nos servimos o nos valemos de las personas para lograr ciertas y determinadas cosas. No importa cuán inteligente, cuánto conocimiento cada uno de nosotros tengamos, lo importante y lo fundamental es aprender a ser humildes delante de la presencia de Dios. Ser humildes, pero también de un gran amor semejante al que tuvo Dios por nosotros. Porque su gran amor fue, ¿qué cosa? Ofrecernos a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos hoy estar recibiendo el mensaje y compartirlo y servir a los demás como Jesús lo hizo. Una iglesia obediente es el verdadero reflejo de Jesucristo. Que Dios nos bendiga en esta noche para comprender lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y mentes y podamos ser obedientes a la palabra de Dios, consecuentes y fervientes en nuestra vida de oración y estar dispuestos a dar a los demás desde lo que tengamos material hasta todo nuestro ser para servirles en el tiempo en que estén transitando. Los invito a orar. Dios bendito, dador de todo lo que somos, hacedor de nuestra vida, Señor, Padre amoroso, que todo lo puede, que todo lo sabe y que pide de cada uno de nosotros un paso más para que podamos aprender a amarle a Él, pero sirviendo a los demás, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos para ver la necesidad y escuchar lo que los demás están pidiendo de cada una de nuestras vidas. Que podamos ser obedientes, consecuentes, humildes a tu palabra, Señor, pero servidores también y hacedores de ella con todo lo que somos. Porque el mundo necesita conocer de aquel que un día nosotros también pudimos conocerle. No acotemos el mensaje a quienes nosotros querramos, sino que vayamos a donde Dios nos llame y a quien Él nos muestre en este tiempo más que nunca. Oramos siendo agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro.